habíamos acabado con ese último pensamiento acerca de que aquellos que van de moradas ajenas o templos ajenos, que es precisamente nuevamente refuerza el concepto de que Dios está tomando crédito de ello. Y de hecho, es tan potente el crédito de ello que cuando uno lee el libro de Daniel, cuando uno lee el libro de Ezequiel, etcétera, etcétera, está entendiendo eso, que todo eso lo ha hecho Dios. La destrucción la ha hecho Dios. Usa a la gente más violenta y más cruel para hacerlo, etcétera. Lo ha hecho Dios continuamente. Y lo ha hecho además con gente para darle para más INRI. Lo hace no solo con gente con otros dioses, sino con gente con su propia justicia. Gente que no siquiera guarda los mandamientos de Dios para nada. Claro. ¿No? Y eso sería torcer la justicia, como bien dijo Habacuc arriba, Claro. porque el impío no puede condenar al justo. O sea, ahora estamos entonces haciendo de un Dios que cree en su justicia, que usa como instrumentos los más injustos de todos para ejercitar su justicia. O sea, la vuelta a campana con tirabuzón. ¿No? Exacto. A ver, tenemos unas cuantas manos levantadas. Vamos a empezar un poquito el forum aquí. Tengo a Silvia, parece ser. Luego Mirta puede ser. Sí, Mirta, si puedes encender tu. Marta. A Marta, perdón. Marta. Tenemos a Silvia. A Marta, luego si puedes encender tu cámara. Y no sé si quién tenemos más por ahí. A ver, un momentito. Weiner. Weiner también tenemos, sí, ya con la mano levantada. Silvia, ¿qué nos comentas? Bueno, pues estoy muy feliz de haber entrado esta vez. Nunca había entrado al en vivo. Siempre los miro diferidos. Me encanta la pasión que le ponen. Alex hasta se inclina a la cámara de esta manera. Eso es lo cubano, eso es lo cubano. Sí, me encanta, me encanta. A ver, el concepto que yo siempre tuve de profeta era alguien que me va a decir lo que va a pasar al futuro, ¿verdad? Entonces, acá yo me encuentro con Habacuc, que al comienzo dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión, pero recibió las quejas que comienza él, porque él comienza quejándose. Ya más adelante vemos lo que va a pasar. Entonces, aunado a esa pregunta, yo quiero saber, ¿es válido un profeta en nuestra actualidad? ¿Podríamos nosotros tener esa, o podríamos esperar que haya profetas en un tiempo, aunque los escritos de Pablo por ahí encuentro que unos son maestros, profetas, etcétera? ¿Qué puedo esperar hoy de un profeta moderno? Esa sería mi pregunta. Wow, Silvia, creo que abriste la caja de Pandora. Está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Yo diría la primera, primero estabas hablando de qué es lo que es un profeta. Dijiste que para ti un profeta era la persona que dice el futuro. Yo pienso que esa es la manera en que más entienden a los profetas, como la persona que dice el futuro. Sin embargo, la palabra profeta abarca mucho más que eso, no simplemente decir el futuro, porque de hecho no todos los profetas o los que están nombrados como profetas en la Biblia necesariamente hablaron o predijeron el futuro. Profeta es un mensajero de Dios, es la voz de Dios en el pueblo. ¿Te acuerdas que todo el linaje profético, por así decirlo, toda la incursión de los profetas, del ministerio de los profetas comenzó con Moisés? Y comienza cuando Dios saca al pueblo de Egipto y entonces se quiere presentar o manifestar directamente con el pueblo y el pueblo le tiene miedo y dice, no, yo no quiero acercarme a ese Dios porque está el monte ardiendo, todas esas cosas, y le dice a Moisés, tú ve, habla con Dios y tú dinos lo que Dios quiere decir, pero que sea un hombre que venga y nos diga, no Dios, porque nosotros le tenemos miedo a Dios, no queremos ir delante de él. ¿Me entiendes? Entonces ahí comienza lo que es el ministerio profético, comienza con lo que se le llama, Pablo le llama el antiguo pacto,
que es teniendo un intermediario entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Y ese intermediario es el que se le llama profeta, que es el mensajero de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, con ese punto yendo entonces a la segunda pregunta que tú dijiste, si es válido tener un profeta en nuestro tiempo hoy. Si seguimos entonces la misma idea que Pablo desarrolla constantemente, yo diría que no es válido tener un profeta al estilo del antiguo pacto, porque según Pablo, el antiguo pacto quedó atrás, ya no hay intermediario entre Dios y los hombres, sino que Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesús se manifiesta a todos a través de su espíritu, y por lo tanto Dios no necesita un profeta que le diga a las personas qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a pasar, porque ya Dios se comunica con las personas personalmente a través del Espíritu de Dios, ¿entiendes? Según el nuevo pacto. Es por eso que cuando Pablo, o el escritor de Hebreos, por así decirlo mejor, menciona los dos pactos en el capítulo 7 y el capítulo 8, que habla sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto, dice que en el nuevo pacto Dios estará en nuestros corazones y ya nadie tendrá que decirle Dios me dijo esto para ti o esto es lo que tienes que hacer, porque ya Dios le hablará a todo el mundo, Dios mismo se encargará de enseñarnos y entonces termina diciendo, porque una vez que llega el nuevo, el antiguo queda atrás y ya pierde valor, pierde significado y muere, porque el que está establecido es uno nuevo, donde el Espíritu de Dios se comunica con todos por igual. El, Silvia, en el Antiguo Testamento, lo que nos despista, es el libro de Daniel mayormente. Es lo que nos despista más. Y nos despista en el sentido de el concepto que nos puede llegar a nuestra cabeza de lo que es un profeta, alguien que nos puede decir el futuro. Y nos despista por el hecho de que vemos, mira, ves, siempre hemos escuchado, ¿no? El libro de Daniel, cómo te va diciendo todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar. Y ese concepto nos despista de lo que es en realidad un profeta en el Antiguo Testamento. Un profeta en el Antiguo Testamento básicamente hace lo que está haciendo Habacuc. Lo hace Jeremías, lo hace Ezequiel, lo hace Hagueo, lo hacen todos ellos, que es básicamente tirarle de las orejas al pueblo porque el pueblo no está siguiendo la ley de Dios y anticipando como motivo de que, o como razón de que no están siguiendo la ley de Dios, acordaos, porque en Deuteronomio dice, entonces esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar. Es el concepto de que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, en el contexto inmediato de cada uno de esos profetas, tiene que ver mucho con el sentido común. ¿A qué me refiero? Fijaros que Habacuc ya ha tenido 2 incursiones de los babilonios a Judá. O sea, que si tengo que yo pagar un billete de lotería a ver si Babilonia va a hacer con nosotros, que somos los más pequeñitos, lo mismo que ha hecho con los asirios, lo mismo que ha hecho hacia el este, lo mismo que las incursiones que está haciendo al Gran Egipto, que a pesar de que ya no estaba en el imperio egipcio que era, pero las incursiones iban para Egipto. O sea, a ver, si Babilonia está llegando a Egipto, de hecho, en el libro de Jeremías, que son más o menos contemporáneos con Habacuc, Jeremías le está diciendo no vayáis a Egipto, porque vais a ir a Egipto tratando de escaparos de los caldeos, y en Egipto están ellos también. O sea, a ver, el sentido común es como, por ejemplo, vivir en Ucrania, en la zona de Crimea. Y vives en la zona de Crimea con Rusia habiendo hecho incursiones. O sea, tampoco te has ganado el título de profeta o visionario por haber descubierto que Rusia ha tenido una incursión en Crimea. Si lleva haciendo por décadas. Por décadas están ahí con pum, 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 pum. ¿Okay? Es como que yo en estos momentos vea las tensiones elevarse entre China y Taiwán y digan una de estas. O sea, también hay que usar los ojos. Y es una de las cosas que ven los profetas en el Antiguo Testamento. Con su sentido común, con lo que ellos ya están experimentando, ya se huele los caballos de los caldeos, de los babilonios, se lo huele, pero la función principal es la de tirar de las orejas al pueblo porque esto nos está por venir,
porque nosotros no estamos siguiendo la ley. Es por eso que decía Alex que cuando ya vas al Nuevo Testamento, si vas a seguir usando el mismo concepto de profeta, aquellos que tiran de la cabeza, de las orejas porque no estamos siguiendo la ley, creamos un problema teológico. Porque en el Nuevo Testamento, que es el testamento eterno, que es el que no ha cambiado, que es el que no ha sido cubierto por leyes de hombres, es precisamente el amor que está por encima y que es el amor el que cumple toda la ley. Entonces ahora levantar a un profeta en el estado del Nuevo Testamento para que le esté continuamente tirando de las orejas al pueblo, que no estás haciendo esto, que tus faldas están muy cortas, que tus aritos están tal, 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 nos hemos confundido. Hemos tratado de amalgamar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Entonces ahí nos sale una amalgamación. Y de repente, como también tenemos el aspecto de que nos confunde lo de en nuestros conceptos Daniel, entonces tenemos un profeta en los nuevos, tenemos imágenes de profetas en el Nuevo Testamento, o sea, en nuestra época, la época ya, una vez que Cristo vino, etcétera, 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 en los cuales son profetas que tiran de las orejas al pueblo porque no están haciendo esto, porque no están haciendo lo otro, y le están tirando las orejas, y al mismo tiempo tienen el concepto de Daniel y es un profeta que para certificar que es profeta tiene que ser medio pitonisa. Tiene que también leer el futuro y los eventos del futuro. Entonces, dentro de eso se ve como buenos pitonisos o pitonisas que este tipo de profetas en la época más moderna, o sea, de los últimos siglos, ese tipo de profetas lo que hacen es, para garantizar, es usar primero el sentido común y luego lanzar 3.000 profecías. Porque cuando lanzas 3.000 profecías, con un poquito de sentido común, bueno, le vas a dar a la diana en alguna de ellas seguro, de 3.000 seguro. Entonces luego se agarran a la que das a la diana y eso certifica eso junto con el hecho de que un profeta de Dios es el que está en reprimenda a su pueblo, pues listo, ya tenemos la receta perfecta. Y eso es lo que llamamos me he hecho yo mismo profeta. Exacto. De hecho, cuando Pablo habla, que siempre estaba hablando de los dones que habla Pablo, algunos dicen maestro, algunos profetas, todas esas cosas. Cuando Pablo habla de profetas, es claramente no se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento o a la manera de profeta o al modelo de profeta del Antiguo Testamento, porque de hecho Pablo dice en otro lado, creo que Primera de Corintios 14, algo así creo que es, donde lo dice, que él dice, ojalá todos sean profetas. Deberíamos procurar ser profetas todos, ¿me entiendes? O sea, cuando Pablo habla de profetas se refiere simplemente a un mensajero de las buenas nuevas, ¿me entiendes? Un mensajero de Dios. Por otra parte, si analizamos el ministerio de los profetas o el modelo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ellos se dedicaban a hacer? Su función era básicamente convencer al pueblo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Sí o no? Sin embargo, viene Jesús y te dice, yo les voy a mandar mi espíritu, o les voy a dejar mi espíritu cuando me vaya, y Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Dios no está dejando a nadie, una persona que sea la que se encargue de convencer a su pueblo de pecado, de justicia y de juicio. Se está dejando Él mismo, está dejando su espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, ese ministerio profético, cuando Pablo habla de que sí, habrán profetas, no está hablando de modelo Antiguo Testamento o modelo Antiguo Pacto, porque entonces sería quitarle la función del espíritu, que es convencernos a cada persona de pecado, de justicia y de juicio. De hecho, en el Nuevo Testamento, a lo que Pablo llama profeta, hay una línea, así como por ejemplo, hay una línea muy fina cuando Pablo habla de ancianos o habla de obispos, usa la palabra obispos o de líderes o pastores. Entonces dice, unos serán pastores, otros serán evangelistas. Y dice, ¿cuál es la línea entre pastor y evangelista? Hay una línea así como muy, muy borrosa. Es la misma línea borrosa entre evangelista y profeta. Yo lo que pondría en el profeta es que posiblemente el evangelista tiene como más un discurso aprendido y tiene una facilidad a la hora de Persuadir. presentar, de persuadir ese discurso con un discurso ya aprendido, mientras que el profeta, la diferencia es
la diferencia que yo lo pondría es, básicamente, sería lo mismo también presentar las buenas nuevas, pero que si les sacan del guión del discurso, el profeta tiene un sentido común un sentido extra que si le han sacado del guión, No se el pierde. evangelista tendría que mirar sus notas y sin embargo el profeta le da o sea, esa sería la línea. En realidad el profeta del Nuevo Testamento es muy similar al evangelista. ¿Y el evangelista qué es? Una persona que presenta el evangelio. Entonces, ¿quiénes son evangelistas? De hecho, de hecho, como el Nuevo Testamento se apodera mucho de citas del Antiguo Testamento y las transforma, no las deja ahí, las transforma, las personifica para el nuevo pacto. ¿Cuántos van a ser profetas según lo que nos dice Pedro en Pentecostés? Él cita de que los jóvenes serán profetas y soñarán y profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es uno, sino son muchos. ¿Por qué? Porque son precisamente aquellos que están presentando el Evangelio, las buenas noticias, y mucho más allá de simplemente seguir un guión al que crea, con el que estén convencidos, pero siguiendo un guión, sino que más como una especie de más lleno del Espíritu Santo en el cual ya sin guión, ya casi como distinto, presentan esas buenas noticias. Eso es un profeta en el Nuevo Testamento. De hecho, si hablamos si dijéramos, por así decirlo, que profeta es predecir el futuro, Pablo nos da un principio donde él dice, todo lo que el hombre sembrará, eso también cosechará. ¿Me entiendes? Si yo tomo ese principio, que es un principio real, ¿me entiendes? Es un principio de vida, yo puedo convertirme en un profeta anunciando el futuro a cualquier persona. Yo le digo, o sea, si tú tienes una persona que está haciendo cosas malas o cosas que le van a hacer daño, tarde o temprano va a cosechar lo que está sembrando. O sea, yo me acerco a Oscar y le digo, hey, Oscar, si sigue por este camino, te va a pasar esto. Y le va a pasar porque es un principio. Todo lo que el hombre sembrará, eso también cosechará. Entonces ya me voy a convertir en profeta, ¿me entiendes? Porque le puedo evitar el futuro solamente con ese principio. Me hago entender, o sea, Pablo nos da principios, la Biblia nos da principios que simplemente lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Pero el ministerio profético del que habla Pablo es totalmente diferente al ministerio profético del Antiguo Pacto. De, Algo de hecho, totalmente. De hecho, a día de hoy hay lo que se llama, o se hacen llamar mentalistas. Mentalistas en el cual saben un montón de cosas de ti. Y la única manera y no es porque tengan un don de visión. Lo que tienen es saben cómo leer a la persona. Todos los detalles. Desde el anillo en su mano a si tiene sombra la sombra de que se ha quitado el anillo, la postura, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden sacar que tienes dolor de espalda, que tienes no sé cuánto, que has perdido una hija, y cosas que nadie debería saber y sin embargo saben. Porque chequean también, te chequean en el Facebook, te chequean no sé cuánto, y te hacen toda una vida. Y se llaman mentalistas. Pero lo que en realidad no es un truco, es simplemente que tienen un discernimiento muy alto por las evidencias que tú le vas mostrando. Pero eso no es un profeta de Dios. ¿Ok? Nunca en realidad lo ha sido, pero sí que ha sido malentendido por parte de nosotros, de lo que nosotros luego cualificamos como profeta. Tiene que ser alguien que nos cuente profecías de las cosas que va a pasar, normalmente 3.000 de ellas, y de esas 3.000, 30 ocurren, ¿no? ¿Qué? Y luego que tiene que tirarnos de las orejas. Ese es el concepto que lamentablemente es falso, es incorrecto, pero que es muy real también en el caso de Habacuc, de todas maneras. ¿Ok? Teníamos a Marta, creo que había levantado la mano. Alex, Sí, ¿era ahí está. Marta? Ahí está. Está ahí, está ahí. Marta, tienes que abrir el micrófono. Yo tengo una pregunta. En el inicio de la lectura que tenemos del libro de Habacuc, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que no tenemos originales en nuestras manos para leer lo que leemos hoy en día como la Biblia. Lo que estamos leyendo son traducciones de traducciones y que ya vienen con ediciones también, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber si al tener este estudio, nosotros tomamos en cuenta eso de que nosotros sabemos que hay cosas que están añadidas
o mejor dicho, editadas ya en la Biblia. Esa es una. Y la otra es si el profeta que escribió este libro, que es Habacuc, ¿verdad? Eh, escribió acerca de Dios en base a su como visión que él tenía de ese Dios, porque a mí se me hace bien difícil ahora cuando dice aquí en el número 5 la respuesta del Señor, y yo estoy leyendo la versión, la nueva versión internacional, que dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra. Entonces está prácticamente diciendo que es Dios mismo el que va a enviar la desgracia que van a venir o que ya han llegado prácticamente sobre el pueblo. Entonces, esas partes a mí me quedan, tengo problemas para entender en realidad, porque el Dios que creo hoy día no es el Dios que yo creía, y en ese Dios que yo creía antes ya no es en el mismo Dios que creo hoy en día, porque el Dios que predican en las iglesias es un Dios de miedo, de terror, de pánico, de castigos. En cambio, hoy en día, pues sabemos nosotros que realmente Dios no es así, de pánicos y de castigos y de miedos. Es un Dios de amor. Entonces yo tengo un problema en eso. Si me pueden ayudar, por favor. Gracias. Alex. Ok. ¿Yo primero? Ok. Yo contesto la primera parte y tú contestas la segunda parte. Dale, tira. Ok. Con referencia a la primera parte, a Marta, en relación a las ediciones editados de los libros, etc. Como ya decíamos en el estudio, eso nos da a entender también mucho de cuál es el énfasis en el mensaje y qué es lo que en esa cosmovisión, qué es lo que aquellos que están escribiendo el libro tienen como influencias a la hora de presentar lo que están presentando. Y en el hecho de Habacuc, como ya comentamos, es esa necesidad de estar unificando bajo Yahweh, bajo la banderita de Yahweh, esa unificación de ese pueblo, y también el énfasis de la ley, el énfasis de Deuteronomio. Y a algunos les habrá explotado la cabeza cuando he dicho que Deuteronomio estaba disponible para Habacuc, pero Génesis, Éxodos y Números no estaba todavía disponible. Eso no significa que no había una tradición oral al respecto y que no habían ya canciones, la canción de Moisés, etcétera, etcétera, al respecto. Pero las versiones que nosotros conocemos a día de hoy no estaban. Y además, mira, en el libro de Habacuc mencionan a los babilonios, pero no los menciona como babilonios, los menciona como los caldeos. Están los babilonios y están los caldeos, lo que pasa es que indistintamente lo referimos a ellos. Los caldeos vienen del norte de Turquía y toman la zona esta de Mesopotamia donde está Babilonia. ¿Okay? Entonces están los babilonios, que eran los que estaban ya ahí, y luego los caldeos que llegaron allá. Bien, cuando tú lees en el libro de Génesis, te das cuenta en el libro de Génesis de un detalle que lo voy a explicar de esta manera. Imagínate que, antes de leerlo, imagínate que yo voy y leo y alguien me da un papel muy, muy antiguo, muy, muy antiguo, muy, muy antiguo, de una poesía muy, muy antigua, y me dice, esta poesía es de un poema español del siglo X, o sea, 1000 años atrás. Y yo leo la poesía y parece que está escrito en idioma antiguo. Parece que está escrito en un idioma español diferente, como con más latín en ello. Y de repente es una poesía de amor y dice, y en esa poesía de amor, escrita con lo que parecería un idioma antiguo, dice, y te amo tanto que no puedo que no puedo dejar de ver tu foto en Facebook. Entonces yo digo, ¿cómo? Este documento no puede ser del año 10, del siglo X. ¿Por qué? Porque en el siglo X no hay Facebook y no hay fotos. Entonces, en ese poema, por mucho que me esté contando cosas que solo se encuentran en el año 10, yo sé que alguien ha tocado ese poema. No sé cuánto del poema es original del año 10, o sea, del siglo X, pero sé que alguien lo ha tocado. ¿Por qué? Porque cuando yo crecía ni siquiera había Facebook. ¿Cómo va a haber Facebook? ¿Cómo va a haber una referencia de Facebook
en un poema que se supone que es del siglo X. Bueno, pues fíjate lo siguiente, hablando de los caldeos. En Génesis 11 dice, estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, que es el nacimiento donde nació Abrán. Y dice, en Ur de los caldeos. Ur de los caldeos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Ur de los caldeos, Ur es una de las ciudades más antiguas del Antiguo Testamento. Y es una de las ciudades más antiguas de la civilización. De las más antiguas, Ur. Pero no siempre fue de los caldeos. De hecho, en la época de Moisés, para aquellos que tengan todavía la tradición de que Moisés escribió esto, la época de Moisés, Ur existía, pero no era de los caldeos. Los caldeos no llegan a esa zona hasta 700 años después. De hecho, no existían los caldeos. Es como el Facebook, esto es la palabra Facebook introducida en el texto. ¿Qué pasó? Si no existían los caldeos. Entonces, en el momento que nos dice Ur de los caldeos, automáticamente, el libro de Génesis, la edición del libro de Génesis, automáticamente tiene que estar por lo menos en el año 700. No en el año 1500, por lo menos en el año 700. Por lo menos, como mínimo. Luego hay otras evidencias donde hay nombres de pueblos y ciudades en el libro de Génesis que solo se dan a conocer en el exilio. Cuando Israel está en el exilio. Esas ciudades se llaman así, adoptan ese nombre cuando Israel está en el exilio. Entonces ya ese texto ya nos lo está poniendo al lado del exilio, en la época del exilio. Entonces la edición final está en ese lado. Entonces de ahí vienen las ediciones, etcétera. Pero que nos ayuda también a entender cuál es la agenda, cuál es la representación que tienen ellos de Dios, la cosmovisión en sí. Y ahora la segunda parte, Alex. Esto, sobre el hecho de reconciliar lo que hacía el Dios del Antiguo Testamento, o este mismo Dios de Habacuc, con el Dios que presenta luego Jesús en el Nuevo Testamento. Ah, yo personalmente por muchos años me lo pasé reconciliando toda la Biblia a través de Jesús. Hoy en día siento que no es necesario hacerlo. Ni tan siquiera yo para mí pierdo mi tiempo en eso. Porque creo que no es necesario reconciliarlo. De hecho, nunca lo vas a poder reconciliar. Nunca. O sea, para tú poder reconciliar y empezar a buscar sentido a todo lo que decía Habacuc, o todo lo que decía, por la manera en que se presentaba el Dios del Antiguo Testamento, con el Dios que manifestó Jesús, o la manera en que Jesús manifestó a su Padre, tenemos que hacer malabares, tenemos que hacer magia, tenemos que hacer de todo, ¿me entiendes? Porque realmente no se puede reconciliar. Una vez que tú entiendes, o que uno entiende la manera en que se escribe la Biblia, cómo fue escrita, las diferentes cosmovisiones que fueron entrando, cómo incluso dentro del Antiguo Testamento se ve la manifestación o la creencia de diferentes dioses, y que todas esas cosas o todo lo que los dioses, lo que pasaba era se le atribuía a los dioses, o eran actos de los dioses. Entonces ya tú vas, lo que haces es que comienzas a entender al escritor de Habacuc por su concepto de Dios, por su cosmovisión de Dios, y no lo tienes que ligar a Jesús para decir, ok, cómo Jesús interpretaba a Dios, cómo manifestarlo acá, o cómo hacer que este Dios concuerde con el Dios que manifestaba a Jesús. Tú simplemente te enriqueces de lo que habló Habacuc, le sacas todo lo que habló Habacuc, cómo lo entendía él a Dios, cómo fue su cosmovisión acerca de Dios, y simplemente lo usas para crecer, pero no para reconciliarlo con el Dios de Jesús, porque realmente no tienes que hacerlo, no es necesario hacerlo. Cada uno en la Biblia, la verdad, todos tenemos que negociar con la Biblia, todos, absolutamente todos negociamos con la Biblia. Tú ves que, por ejemplo, algo que me pasó recientemente, como capellán, yo asisto a varios servicios religiosos de diferentes iglesias cristianas. Y, y en todos los servicios de la iglesia cristiana, cuando yo escuchaba a los voluntarios que venían a hablar, todos comenzaban diciendo, yo les voy a hablar de la verdad, yo les voy a hablar exactamente lo que dice la Biblia,
Yo nunca les voy a dar mi opinión, yo simplemente les voy a decir lo que la Biblia dice. Entonces, el testigo de Jehová te dice lo que la Biblia dice, el adventista te dice lo que la Biblia dice, el católico te dice lo que la Biblia dice, el metodista, el bautista, todos te dicen lo que la Biblia dice. Y al final todos tienen creencias diferentes, todos creen cosas diferentes, le atribuyen a Dios diferentes cosas y todos tienen cosmovisiones con respecto a Dios completamente diferentes. Y todos te están diciendo lo que la Biblia dice. Por lo tanto, una de las cosas que estoy aprendiendo yo por lo menos a ser consciente de sacar de mi vocabulario es la Biblia dice. Porque la Biblia dice muchísimas cosas. La Biblia no tiene una sola voz, tiene la voz de 20.000 personas en tiempos diferentes al nuestro, con cosmovisiones diferentes al nuestro, y que fue desarrollando y sigue evolucionando constantemente. Por lo tanto, cuando tú le dices la Biblia dice, te estás metiendo en un problema tú mismo, porque la Biblia dice 20.000 cosas. Tú puedes decir Habacuc dice, o Pedro dice, o Mateo dice, o Jesús dice, y al final tú tienes que decidir con cuál voz vas a hacerle caso, cuál de las voces te va a quedar tú y cuál vas a echar para un lado o cuál vas a despreciar. Si te quedas con la voz de Jesús o con la manera en que Jesús manifestó a Dios, o te quedas con la manera en que Habacuc manifestaba a Dios, en la manera en que Moisés manifestaba a Dios, en la manera en que Abraham manifestaba a Dios, o en la manera en que incluso Pablo manifestaba a Dios. Porque te encuentras muchísimas cosas diferentes en el Evangelio de Pablo a que las que te encuentras en el Evangelio que manifestó Jesús. Así que al final todos tenemos que decir qué voz queremos quedarnos o con cuál voz queremos escuchar más fuerte. Y no tienes que reconciliar la Biblia. Ese es lo que yo pienso. No sé, Oscar, ¿qué tú crees? Eh, de hecho, lo que hemos hecho en el estudio de hoy, que ya lo hicimos en el libro de Jonás también, bajo mi punto de vista, es más efectivo a la hora de poder llegar a conocer algo del personaje de Habacuc, que simplemente leer y escrito está, e ignorar que hay una agenda de unificación de diferentes familias y tribus que tienen una historia común, pero que cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene sus cositas, que hay un énfasis de unificación, que está el revivimiento de Josías, que está ese énfasis porque ahora tenemos la edición del libro de Deuteronomio, que es una edición sacerdotal, entonces que hay un énfasis religioso-político en ello. Podemos luego ver el por qué dice lo que está diciendo, ¿no? Cuando habla de la violencia, cuando habla de la injusticia, etcétera, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al libro de Deuteronomio en comparativa, etcétera. Todas estas cosas que hemos hablado, el poder llegar un poquitito más cerca a la cosmovisión de aquel que lo está escribiendo nos ayuda más a entender el texto. Bajo mi punto de vista, nos da mayor clarividencia de por qué se dice lo que se está diciendo en el texto. Si solo vamos a esto está escrito y está escrito así, y ignoramos el resto de ese afán que tenían, por ejemplo, en ese contexto policeísta de Israel, policeísta real, de generar un contexto de unidios o monoteísta, o mejor la palabra como lo dijimos en el estudio, élite, eliteísta. Si ignoramos todas esas cosas, no vamos a entender el texto. No lo vamos por lo menos, no es que nosotros estemos entendiendo el texto Mejor. absolutamente en todo su contexto, pero creo que lo Exacto. estamos entendiendo mejor. Solo un poco mejor, porque nadie nos ha dado una cámara para poder estar allá, ni siquiera estar en la mente de aquellos que escribieron los libros. Exacto. Pero sí Y que tenemos como, que entender cómo y por qué fueron escritos. y como bien decíamos al principio, en el mismo libro de Habacuc, solamente en este libro hay varias tradiciones que se están Ujú. mezclando, ¿me entiendes? Claro. Entonces, lo mismo pasa en la Biblia, lo vemos en el Génesis con varias tradiciones. El Génesis es el que más tradiciones tiene, o sea, tiene cantidad de tradiciones metidas, interlazadas unas con la otra, ¿me entiendes? Entonces, Y, eso lo ves constantemente, no hay un original que tú digas, este es el texto madre de todo, de verdad, el que dice todo, sino que diferentes regiones se fueron escribiendo diferentes textos en cuanto a una historia y al final se fueron aglomerando todas y metiendo todas para formar lo que tenemos en la Biblia hoy. Entonces, más y, y, todas las tradiciones y todas las traducciones que se hacen. mm, y fijaros que
si bien hemos dicho que Habacuc fue escrito en un contexto, la manera en la cual hemos hecho de tratar de extraer la humanidad, el contexto humano que genera esa cosmovisión, nos da una herramienta muy valiosa. Y os voy a decir, os voy a poner un ejemplo. Llega el 2001 y llegan dos aviones y tiran las torres, como os acordáis, en el 2001. Bien, Habacuc, en el 2001, ¿cuántas voces salieron dentro de denominaciones religiosas? ¿Cuántas voces salieron de lo siguiente? Que Dios estaba castigando a América porque América había abandonado de los caminos del Señor. Entonces ahora Dios iba a usar una nación que es musulmana para atacar a América porque América se había apartado de los caminos del Señor. Es lo que está diciendo Habacuc. Pero ahora en el año 2001. Pero ahora empezamos a identificar un patrón humano en ese tipo. Y luego, claro, luego cuando América se revuelve y empieza a bombardear estos países, es lo mismo que luego Babilonia va a ser castigada. No te preocupes, que luego no te preocupes. Vamos a usar Babilonia para tirar de las orejas a Israel. Vamos a usar los países, ciertos países árabes para tirar de las orejas a América, porque América se ha descarriado de la ley de Dios. Pero no te preocupes, que luego Babilonia será castigada de todas maneras, y de todas maneras estos países musulmanes también van a ser castigados. Entonces, cuando empezamos a ver el patrón, llega Caterina, el huracán Caterina a Nueva Orleans, etcétera, en el 2004, y la voz de Habacuc sigue creciendo. ¿Por qué? Porque en Nueva Orleans hay mucho vicio, hay mucha prostitución, mucho no sé qué, hay mucho vudú, no sé cuánto tal. Entonces Dios ahora usa la fuerza de la naturaleza contra tal, porque es Habacuc hablando. Entonces, cuando entendemos a Habacuc, entendemos también por qué a día de hoy los fuegos aquí en Australia antes del COVID, que todo el mundo se olvidaron de los fuegos de Australia, pero fueron impresionantes, fueron uno de los mayores desastres naturales. Lo que pasa es que luego COVID lo anuló, etcétera. Pero esos fuegos en Australia, unos meses antes se había votado por el matrimonio homosexual, se había legalizado aquí en Australia el matrimonio homosexual. Pues ahí salen los Habacucs de turno. Salen los Habacucs de turno y dicen, ajá, Australia se ha apartado de los caminos y de su originalidad, que fue nación cristiana. A ver, fue nación cristiana, entre comillas, que aquí había gente viviendo, se llamaban los aborígenes australianos. Y entraron aquí y los quitaron del medio. Y, no, eso muy cristiano no era, pero como cristiano, tal. Y de haber empezado cristiano se volvió agnóstico, se volvió un país ateo, se volvió un país secular, y ahora han autorizado el matrimonio homosexual. ¡Pum! Castigo de Dios. El castigo de Dios es por ello. Es Habacuc. Es Habacuc repetido, 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 repetido. Y, bueno, o sea, relevante, claro que lo es. Hay Habacucs por todos los lados. A mí me han dicho que mi Claro. esposa se murió porque yo creo que Dios va a restaurar todo el mundo. ¿Quién me lo dijo? Pues un Habacuc de turno. Un Habacuc de turno me dice, tú estás yendo por los caminos de injusticia, entonces Dios está castigado. Y ha traído un cáncer de Claro. Deuteronomio. Todo, desde el Deuteronomio 29, Dios envió un cáncer para matar a mi esposa. ¿Por qué? Porque creíamos que era en la restauración de todo. Son Habacucs. Ujú. Una cosa, por ejemplo, respecto a esto que estábamos hablando, nosotros en el cristianismo estamos acostumbrados a ver la Biblia como una unión inequívoca, inerrante, que se compenetra constantemente. Entonces, eso nos lleva a tomar un texto de un lado, por ejemplo, la palabra justo. Comenzamos a buscar la palabra justo desde Génesis hasta el Apocalipsis y las ligamos todas las veces que aparece la palabra justo y lo tomamos como un solo mensaje. Si nosotros hacemos eso, ahorita, por ejemplo, solamente con el libro de Habacuc, nos damos que cuando Habacuc se refiere a justo, no es el mismo justo con el cual se refiere Pablo en Pablo, Romanos. claro. Es un justo completamente diferente.
Porque cuando Habacuc habla de justo, se está refiriendo a todo aquel que obedece la ley y no la ley de los 10 mandamientos que nosotros tenemos ahorita como 10 mandamientos. Está hablando de los 600 no sé cuántos mandamientos que hay dentro del libro de Deuteronomio, del libro de la ley. Entonces, para Habacuc, el justo era aquel que obedecía todos esos mandamientos y era irreprochable en eso. Para Romanos, o sea, para Pablo en el libro de Romanos, cuando habla de justo, no se está refiriendo a esta gente. De hecho, Pablo en Romanos, hay un verso, creo que es el capítulo 9, creo que es, si mal no me equivoco, dice, porque los judíos, aquellos allá, los que estaban con Habacuc, ellos creían que se iban a salvar obedeciendo la ley, pero fueron, en vez de tener justicia, lo que tuvieron fue decepción, qué sé yo. Pero los gentiles, que no guardaban ninguna ley, recibieron la justicia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, cuando Habacuc habla de justo, no está hablando de aquellos que guardan la ley, está hablando de aquellos que creen en Jesucristo, ¿me entiendes? Que por fe viven en lo que es Jesús, el mensaje de Jesús, ¿me entiendes? Entonces, son dos justos completamente diferentes y si queremos unificarlo, no va a dar. Vamos a hacer o que Habacuc diga algo que no dice, o vamos a hacer que Pablo diga algo que no estaba diciendo. Porque Claro. la Biblia no se unifica, la Biblia tienes que entenderla dentro de su propio contexto. No tiene una sola voz, tiene varias voces en diferentes contextos que hablaron y quisieron interpretar o darle solución a las cosas que iban mirando dentro del panorama de un Dios. Pero bueno. Tenemos a Weiner. Weiner tenemos con la mano levantada y Esther. Y estoy mirando la hora. A ver hasta dónde llegamos. Buenas tardes a todos. ¿Sí me Buenas Hola, tardes. escuchan? Sí, sí me escuchan, sí. ¿verdad? Sí. Yo tengo un comentario y tengo una pregunta. Este, Mientras más estudio, más voy entendiendo, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Y yo, bueno, no sé cuántos han estudiado un segundo idioma, pero yo lo veo así. La Biblia, pues, ha sido traducida tantas veces y a nosotros nos llega ya a través de tantas traducciones que cuando uno estudia un segundo idioma, hay cosas que no tienen traducción. No hay traducción. En inglés, de inglés a español hay cosas que no tienen traducción. Hay un video por ahí en YouTube que dice, ¿y cómo le voy a explicar a mi esposa americana? Yo no sé si ustedes han visto cuando un niño se cae, que uno le dice, sana, 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 colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Sí, traduce eso. Ajá, traduce eso. Y cuando lo traduces, tú dices, ¿y cómo le voy a decir eso? Y la Biblia, en cierta forma, es parecida, porque tiene unas cosas que ha sido traducida de una forma para que nosotros la entendamos. No quiere decir que eso era lo que estaba diciendo el escritor, pero lo tratan de hacer para que nosotros entendamos lo mejor posible. Y así lo veo yo, ¿no? Así hay cosas que yo no entiendo y que yo digo, bueno, pues aquí hicieron lo que mejor pudieron con la traducción, ¿no? Y habría que estudiar más a fondo el texto, a ver qué es lo que decía el contexto y todo eso. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para más bien, ¿cómo tenemos que hacer nosotros cuando vemos en el Antiguo Testamento a los profetas menores, a los profetas mayores que dicen, como Isaías, palabra de Dios vino a mí, o Jeremías, palabra de Dios vino a mí, y dicen cosas que para mí yo digo no van en contexto con lo que Jesús dijo que era Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuándo es verdaderamente palabra de Dios? Alex. Ok, muy buena pregunta, buena. Mira, yo digo que tenemos que entender cómo funcionaba en la mente de ellos. Lo mismo que decía Isaías cuando decía palabra de Dios o palabra de Yahweh, para mí, lo mismo decía el sacerdote de egipcio que decía palabra de Ra, vino a mí y me dijo esto. O lo mismo decía el otro de los caldeos y decía palabra de él, vino a mí para decir esto. O sea, era una manera de significar autoridad. Tú estabas en una posición de autoridad delante del pueblo y tú tenías que decir palabra de Dios. Eso es todo. ¿Verdad? Era parte de la cultura, era parte de la cosmovisión. Esa es la manera en que se hablaba, la manera en que se transmitía un mensaje. No eran mis palabras, era palabra de Dios. Si tú tenías el cargo o la posición de profeta, tú estabas para hablar al pueblo en nombre de Dios. O sea, todo lo que tú decías era palabra de Dios. ¿Me entiendes? Así se entendía, era la manera que se expresaba. Es parte de la cultura, es parte de la cosmovisión.
no tienes que reconciliarlo. ¿Cómo tú sabes qué es palabra de Dios o qué no es palabra de Dios? Precisamente vamos a lo que estaba hablando al principio. La Biblia manifiesta varias voces y tú determinas cuál de ellas quieres escuchar o quieres prestarle más oído. Si para ti Dios es como lo manifestó Jesús o como lo reveló Jesús, entonces para ti esa es palabra de Dios. ¿Entiendes? Tú te vas a guiar por los principios que demostró Jesús y tú vas a decir, ok, todo lo que se salga de estos principios, para mí no es el Dios en el que yo creo. Por lo tanto, lo voy a entender como parte de la cosmovisión del profeta o parte de la cosmovisión de la persona y del crecimiento de esa persona en ese determinado periodo de la historia, ¿verdad? Pero al final tú tienes que determinar cuál va a ser. Porque si las tomas a todas, yo te garantizo de que aunque querramos hacerle sentido, no nos va a hacer sentido. Y en el mismo libro del profeta Habacuc nos damos cuenta que hay muchas cosas que no hacen sentido, porque el mismo profeta te dice lo que estábamos hablando anteriormente. Dios le dice a Habacuc, yo voy a mandar a una nación impía a castigar a los israelitas. Pero entonces después, a la nación que envié, yo también la voy a castigar porque ¿quiénes son ellos para castigar a mi pueblo? ¿Me entiendes? Los tengo que castigar igual. Entonces, ¿para qué los mandas en primer lugar? ¿Me entiendes? Si nosotros queremos hacerle sentido a todas las palabras que hablan acerca de Dios, a todo lo que dicen palabras de Dios, vamos a tener un grave problema. En nuestra vida realmente vamos a estar en mucha confusión en la vida. Aparte que hay muchas partes, especialmente del Génesis, que hoy en día hay un gran consenso de saber que no son relatos históricos necesariamente, sino más bien es la manera de tú poder, la manera del pueblo en ese momento de determinar cosas como de dónde procede la humanidad, de cómo se salió el pueblo de Israel, cómo se dio todas las cosas para que el pueblo de Israel tuviera posesión por encima de las demás naciones y que fuera Israel el que dominara la tierra y no las demás naciones, cómo es que Dios favorece a Israel. Entonces, son cosas que se han comprobado que no son necesariamente históricas y muchas de ellas dicen palabras de Dios. Y un ejemplo de ellos es el diluvio. Pero bueno, Ujú. Oscar, Sí, mira, yo te voy a poner dos ejemplos. El primero, eh, hará igual 4 o 5 años atrás, cuando hicimos los maratones de Apocalipsis, que hablamos del fuego, de que el fuego como restaurador, etcétera, etcétera. Me mandó por WhatsApp una persona que yo no conocía por aquel entonces, ahora se ha hecho un buen amigo. Es una persona que definitivamente considero que fue sincera entonces como lo es ahora, igualmente sincera. Ahora, no piensa lo mismo entonces de lo que piensa ahora. Siendo sincero en aquel entonces. En aquel entonces me manda un mensaje, se presenta, dice, hola, mi nombre es ta, 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 he escuchado tal, lo que estás subiendo en el canal, etcétera, etcétera. No he podido dormir porque el Señor el Señor me ha mantenido. Fíjate el lenguaje, ¿ok? Quiero que entiendas esto con lo de ese concepto de que palabra de Dios. O sea, es como por ejemplo un marido que le diga a su esposa, Dios me ha dicho que no te pongas pantalones. Pues nada, pues a ponerse faltas, porque si Dios le ha dicho al marido, pues ¿quién va a discutir con Dios? O sea, que nos viene muy bien lo de palabra de Dios. Entonces, este hombre me dice que Dios le ha mantenido de pie, de pie toda la noche. De hecho, Dios le pidió que orara por mi salvación, porque estaba yo en las puertas del abismo. Y Dios puso en mi corazón, me dice, Dios puso en mi corazón de finalmente escribirte. Conocí a una persona que tenía tu número y te escribí, etcétera. Y hermano, te quiero en Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios me está utilizando, Dios me ha puesto en el corazón que te diga que te arrepientas, que des vuelta a esto, a estos pensamientos, etcétera, etcétera. Vuelve a los caminos del Señor, etcétera, etcétera. Vale, tú recibes ese texto y dices, vaya, palabra de Dios, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, bueno, yo le agradecí porque realmente vino con un tono muy, muy bueno. Hay otros que no vinieron con ese mismo tono, pero un tono muy bueno. Ok, pasó el tiempo. Entonces se puso en contacto nuevamente conmigo, me decía, oye, eh, ¿cómo explicarías este versículo? Y yo le decía, bueno, yo lo explico de esta manera. ¿Y cómo explicas esto? Y ahí le hablé de la hermenéutica, ¿no? Le dije, mira, si partimos de diferentes lugares, vamos a llegar a diferentes conclusiones. No es que tu argumentación esté equivocada o que la mía esté equivocada, es simplemente que partimos de dos diferentes raíces. Yo parto de la raíz que para mí el que me muestra a Dios es Cristo, tú partes de que el que te muestra a Dios es la Biblia.
Son dos cosas diferentes. Tú hablas la palabra de Dios como la palabra escrita, yo hablo como el verbo de Dios, el logo, Cristo, que es la esencia en sí, por encima de los milagros. Hablo de lo que vino a comunicarnos, la esencia de quién es Dios, para mí. Entonces, a raíz de eso, desarrollo el tema, y tú a raíz de lo tuyo desarrollas el tema. Bueno, ¿y cómo contestas esto? ¿Y cómo contestas? Luego silencio por otros 6 meses. Me manda un libro, que es un libro de un amigo común, o sea, de un amigo, si te acuerdas de Denise y Ozzy, Alex, Sí. de un amigo que escribió en inglés un libro de Dios no mata. Me dice, he leído este libro, me ha encantado, Dios ha puesto en mi corazón que este es el mensaje tal, tal. Le digo, le digo, qué lindo, si yo conozco a Ozzy. Me dice, no me digas. Sí, sí, sí. Y bueno, y va avanzando y Dios ha puesto en mi corazón que el entendimiento de que Dios no mata. Y según va evolucionando, Dios no mata en el lago de fuego, Dios no mata. A ver, pero si hace 5 años atrás o 6 años atrás yo me tenía que arrepentir de todo esto porque me iba a quemar, y Dios le dijo eso, y a día de hoy Dios le está diciendo que Él no mata, o sea, entonces se llama un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento. Y el segunda ilustración, que de estas hay muchas, yo conocí en su día un pastor que desde el púlpito contó la historia de cómo aparcaba él en ciudades sin GPS, que había que desconectarse de la necesidad del GPS, del GPS. Entonces, él lo que hacía, él llegaba a la ciudad, tenía que ir en una dirección y contaba historias, contaba una historia en particular, ¿no? Entonces, él estaba ahí, él le preguntaba a Dios, ok, derecha e izquierda. Y Dios le decía de derecha. Y Dios le decía izquierda. Y llegaba a la dirección. Y llegaba a la dirección. Ok. Bueno, yo resulta que conozco a ese pastor. Ok. Y ese pastor, Dios le dijo comprar un auto. Dios le dice comprar un auto. Y cuando va a comprar el auto, resulta que le salieron unos gastos imprevistos y no tenía dinero para el auto. Y no solo eso, no tenía dinero para el auto. Ahora, tuvo que coger de la pensión y de las reservas de su madre anciana para pagar el auto que Dios le dijo que comprara. Fue un auto que luego se metió en un préstamo para lo del auto. Y tal. Bueno, no se pudo quitar el auto por 10 años. Entre intereses del banco, tal, tener que devolver el dinero a la mamá al final le tuvo que perdonar el dinero porque no podía devolverlo, tal. ¿Y Dios te ha dicho todo eso? Dios, ¿estás seguro que Dios te dijo que compraras ese auto en particular? ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que he aprendido en los últimos años, igual en los últimos 15 años, desde mi desencanto, de un desencanto personal que nos costó a la familia tremenda cantidad de dinero, o sea, en el 2000, desde 2009, desde el 2009, yo he aprendido de que, digo, mira, yo esto es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque a mí, si yo hablo en el nombre de Dios, en el nombre de Dios yo antes pensaba una cosa y ahora en el mismo nombre. Entonces, ¿Dios va cambiando? No, Dios no cambia. Pues si Dios no cambia, entonces ¿quién cambia? Cambiamos nosotros, seguimos creciendo. Entonces tenemos que ser un poquitito más humildes y dejar de usar la frasecita, Dios me ha dicho. ¿Ok? Entonces tenemos que dejar de hacer con esa Una, frasecita. una cosita más, Oscar, antes que pase a la otra persona, que me viene a la mente un ejemplo que está incluso en la misma Biblia. Si vas a Éxodo 32, Éxodo 32 cuenta la historia cuando Moisés sube al monte y donde Dios le da las tablas de piedra a Moisés, ¿te acuerdas? Entonces viene Moisés, va bajando, se encuentra que el pueblo está desenfrenado, adorando al becerro de oro. Dios le dice que va a castigar al pueblo, Moisés intercede por el pueblo y Dios dice, verso 14, entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. O sea, Dios dijo, no voy a hacerle nada al pueblo. Tú me convenciste, tú me intercediste por ello, yo te voy a hacer caso, Moisés, voy a desistir de hacerle mal. Pero en ese momento baja Moisés del monte, lo primero que hace es tirar las piedras para el piso, el Moisés es el que se enoja, porque ya Dios desistió de su enojo, Dios no iba a hacer nada. Moisés tira las piedras para el piso, Moisés agarra el becerro de oro, lo muele, lo hace polvo y le hace que la gente se tome en eso. Y luego, después, todavía eso no era suficiente para calmar el enojo de Moisés. Y le dice, todos los que estén con Jehová, pónganse de este lado, todos los que no estén contra Jehová, pónganse de aquel lado. Y les dijo ahora, el Señor me ha dicho, mira aquí lo dice, verso 27,
Y él dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Cíñase cada uno con su espada, repasada de puerta en puerta por el campamento, y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y tú te preguntas, ¿y en qué momento Dios le dijo eso? Porque lo que dice el mismo texto es que adelante, cuando estaban en el monte, Dios le dijo, yo decidí de hacerle mal a mi pueblo. O sea, me convenciste, Moisés. Yo voy a perdonar a mi pueblo. Pero entonces Moisés, enojado, se arremete contra el pueblo, y lo que él dice es, esto es la orden de Dios. Dios me acaba de decir que cada uno coja la espada y mate a su hermano, a su amigo, a su pariente y a todo el mundo. Cuando Dios se lo dijo a Moisés. Pero la Biblia dice que fue palabra de Dios a Moisés. ¿No? Entonces ahí Claro. puedes darte cuenta qué pasa. Moisés tenía la autoridad de profeta, como la autoridad de profeta, la posición del profeta en sí, es todo lo que tú digas, es palabra de Dios. Moisés es el dedo de Dios, como el video que tienes tú, Oscar, en tu canal. Claro. Entonces, todo lo que sale de Moisés, todo el sentimiento de Moisés, todo el pensamiento de Moisés, es palabra de Dios, es dicho por Yahweh, es dicho por el Dios de Israel. Y así pasa con todos los profetas. Por eso que todos podían decir, esta es palabra de Dios. Y simplemente están manifestando un deseo de ellos, o un enojo de ellos, o una cualidad de ellos. Claro. Esther creo que va a ser la última que nos va a dar tiempo en el día de hoy. ¿Qué comentario tienes, Esther? Bueno, había desistido ya por la hora que es. Bueno, simplemente que qué diferencia hace, ¿no? Conocer a Dios a través de Jesús y abrir de nuevo el Antiguo Testamento, que ya hacía, confieso, mucho tiempo que no me atrevía, ¿no? Es como, no es que no me atrevía, es que no me apetecía abrir el Antiguo Testamento. Y ahora, con el libro de Habacuc, porque yo he sido siempre de subrayar todo, de anotar y tal, yo lo abro y empiezo a leer las anotaciones que yo había puesto hace... Y es que he flipado, ¿no? Es que he flipado. Y bueno, volviendo a leer Habacuc, es que no me cuadra nada, no me cuadra nada. Y era una pregunta súper corta, que nos hagáis spoiler. ¿Realmente vamos a sacar algo en claro del Dios que conocemos ahora? ¿Se va a ver algún vislumbre de ese Dios bueno que nos mostró Jesús? ¿O es todo ese personaje, ¿no?, creado por el hombre, ese Dios terrible que ya hemos visto a partir del capítulo 1? Y también contradictorio, ¿no?, como hemos visto. Fíjate, yo hago mi comentario y luego tú haces el tuyo, Alex, y acabamos. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Estoy preparando un tema también para los próximos, no sé cuándo, saldrá, que es en relación a tomar decisiones. Y a veces no valoramos el hecho de el qué no es. O sea, cuando tú tienes opciones para tomar una decisión, nosotros queremos saber cuál tenemos que tomar. Pero tan importante es saber cuáles no tenemos que tomar. Es como buscar pareja. Mira, yo no sé cuál será mi pareja ideal, pero definitivamente esa persona no lo es. En lugar de decir, bueno, no sé cuál será la pareja ideal, hay cosas en esta persona que no me cuadran, pero como no tengo a nadie, pues por defecto tomo a esta persona de la mano. Entonces, el saber qué decisiones no tomar es igualmente educativo. Entonces, en el caso de Habacuc, por ejemplo, el exponer de dónde viene eso, de dónde nace eso, nos ayuda a nosotros a reconocer al Habacuc que tenemos de vecino en el año 2024 al lado. Podemos hacer la conexión. Si bien, por ejemplo, definitivamente el capítulo 1 está impregnado con esa cosmovisión que tiene, es una cosmovisión que no es antigua. Es una cosmovisión en sí que es muy relevante a día de hoy. Pero para yo relacionarme con los Habacucs que me rodean, tengo que entender también caminar en sus zapatos, podríamos decir así. Caminar en sus zapatos. O sea, ¿por qué piensan lo que piensan? ¿Qué han sido las influencias que han generado ese tipo de pensamiento? Y a entenderlo en Habacuc luego me ayuda a mí a entender a todos esos Habacucs que nos rodean.
Y entiendes, Esther, a lo que me refiero, porque hay muchos Habacucs que nos rodean. Entonces, es información, es conocimiento. Es tan importante saber cuál es el Dios que Jesús viene a mostrarnos, como saber cuál es no el Dios que Jesús viene a mostrarnos, para poder detectar la diferencia. ¿Ok? Y Alex. también, ¿cuándo soy yo Abacú? Porque todos tenemos a veces también un Abacú adentro que lo mantenemos escondido y tapado y pisoteado. Pero hay veces que sale al aire y se despierta. Entonces yo tengo que estar consciente. Cuando me estoy mostrando yo como Abacú exactamente, estoy manifestando esa justicia, producto de obediencia y cosas que realmente no es el otro. Una cosa, por ejemplo, que tú decías, Esther, de si vamos a ver a ese Dios bueno. Yo pienso que en esto tenemos que entender y que puede ser quizás, nosotros estamos muy acostumbrados a decir que nada es relativo, que todo. Y sí que es relativo. Porque, por ejemplo, mi mamá me ama. Yo sé que mi mamá me adora. Mi mamá, si pudiera dar la vida por mí, la da. Pero cuando yo era un muchacho, mi mamá me mandaba por la cabeza lo primero que tuviera en sus manos sin pensarlo dos veces. ¿Entendés? Ella no tenía, o sea, tenía una chancleta, me la lanzaba si yo hacía algo malo. ¿Entendés? Si me tenía que dar dos nalgadas fuertes, me las daba. Eh, y me ama, da la vida por mí. O sea, ella pensaba que lo que estaba haciendo era bueno conmigo. Yo hoy en día tengo una hija y con la hija más chiquita nuestra, yo no le doy, no le veo. O sea, hubo un tiempo en que lo hice cuando era más, me entendí que eso no era bueno, ¿me entendés? Para ella era bueno, para mí hoy no es bueno. O sea, lo que quiero decir es que cuando Habacuc ve a Dios castigando a los desobedientes de Israel por medio de otra nación, todavía lo está viendo bueno. ¿Entendés? Hoy en día, nosotros en el siglo XXI, nunca veríamos a eso bueno, o no lo llamaríamos bueno, o un Dios bueno. ¿Entendés? Pero en su cosmovisión, eso era un Dios bueno. Eso es lo que hace un Dios que es bueno. ¿Entiendes? Entonces, yo tengo que entender eso. ¿Cuál es la cosmovisión del escritor? Cómo él veía para él Dios bueno y cómo yo entiendo ahora que Dios es bueno. ¿Entiendes? Y eso hace una gran diferencia también en tu manera de serlo. Así que, quizás no veamos al Dios que manifestó Jesús en muchas de las partes de Habacuc cuando estemos estudiando Habacuc. Es lo más probable que no. Pero sí vamos a entender de que Habacuc, con todo ese Dios que le estaba manifestando, él todavía creía de todo corazón que era bueno. Y nosotros podemos estar manifestando a ese Dios que Jesús vino a mostrar de la manera en la cual nosotros entendemos a Habacuc o tratamos de caminar en sus zapatos. Es una manifestación de ese Dios que nosotros creemos en cómo nos manifiesta Jesús a la hora de poder entender a esta persona, en lugar de simplemente decir, era un racista fariseo, O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el contexto que le hace pensar de esa manera, ¿no? Que es precisamente esa actitud del Dios que Jesús vino a mostrar el que le permite a Jesús entrar en la casa de un fariseo, entrar en la casa de un ladrón o entrar en la casa de un romano. El caminar o abrazarse con un leproso o con una prostituta, etcétera, el caminar en los zapatos de la otra, que es parte de establecer el concepto de la comunicación. Si al fin y al cabo, cuando Dios se hace llamar el verbo, el logos, es la esencia de la comunicación. Y para poder entender algo y comunicarme con alguien, tengo que entenderle a él. Imagínate que un astronauta, que un extraterrestre viene a la Tierra y quiere saber del partido político de derechas de España y para sacar la información se lo da la información el partido de izquierdas. ¿Quieres saber del partido de derechas? Sí, bueno, yo soy del partido de izquierdas, pero yo te voy a decir lo que el partido de derechas cree. Entonces, ahí hay una falta de comunicación. Yo quiero saber lo que el partido de derechas cree y quiero escucharle a él, el de derechas, no que me lo cuente el de izquierdas. Es como que quiero que alguien me cuente, alguien que adora a Trump, quiero que me hable de Trump, no alguien que odia a Trump, quiero que me cuente de Trump, porque si no, no me va a decir lo que yo quiero escuchar. Entonces, al fin y al cabo, todo se reduce también a la comunicación. La comunicación es entendimiento. Cuanto más entendemos, más inclusivo también metemos en este mundo del verdadero Dios a Habacuc con sus deficiencias de comportamiento. Entonces, el trabajo que está haciendo el conocer a Habacuc
en lo que nosotros consideramos deficiencia cosmovisional, es un trabajo que lo está haciendo en nosotros, ¿no? Y como decía Alex, ¿cuántas veces soy yo Habacuc? ¿Cuántas veces estoy yo en la primera oración de Habacuc? ¿No? ¿A cuántas exmujeres yo le he escuchado? Señor, fíjate él, yo aquí sola y él ya se ha encontrado una de 25 y está siendo feliz y está en las playas de Marbella, ese tal por cual, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo esta injusticia, señor, que me dejó por una de 25? Y dice, Habacuc, está ahí Habacuc, es la oración de Habacuc. El exmarido se ha ido con una de 25 a Marbella. ¿Me entiendes? O sea, Y reconocernos también en ello, ¿no? Ok, Alex, cuántas veces, nos vamos a ir porque si no se nos va a incluso, alargar los vídeos. sí. Solo para terminar ya, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, en las mismas creencias del cristianismo actual, no importa la denominación que sea, estoy hablando de cristianismo como religión, que abarca todas las denominaciones que conocemos y que no conocemos, pero cuántas veces muchas de las creencias fundamentales del cristianismo actual ven a la justicia como la ve Habacuc, O sea, ¿cuántas denominaciones cristianas hoy en día no claman a Dios y se quejan con Dios porque no limpia a su pueblo? Porque no saca la escoria de su pueblo, o aquellos que no obedecen la ley, o aquellos que no hacen las cosas como son, o aquellos que no son santos, ¿me entiendes? Todas esas cosas. ¿Cuántas veces dentro del cristianismo que nosotros vivimos hoy en día también hay de la misma cosmovisión de Habacuc y la seguimos manteniendo precisamente porque no estamos conscientes de que él vivió un tiempo donde esa era su cosmovisión y no tiene nada que ver con la cosmovisión que nos enseñó Jesús del reino de los cielos, con la cosmovisión que podemos tener ahorita en el siglo XXI. Pero bueno, gracias a todos por estar acá, gracias por el tiempo, por la paciencia que nos tienen de querer estar acá con nosotros en estas horas y gracias también por los comentarios y todas las cosas que nos van dando para enriquecernos en el diálogo. Terminar con la propaganda de que no se pierdan la segunda de eso porque el capítulo 2 para mí está fabuloso. Es la frase magnífica de Pablo de por justo por la fe, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas que pueden ver acá y compararlo con Pablo, que es extraordinario. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nada, nos vemos con el estudio de Habacuc la tercera semana de febrero. En el canal de seminarios tendremos otros programas también allá. Para cuando salga ya tendremos publicado el de Que viene el lobo. Ya se supone que ya estará subido, el que grabamos la semana pasada. Así que también chequéenlo si no lo han visto. ¿Ok? Muchísimas bendiciones a todos. Chao, chao, chao.